Damos gracias a John Mark por prepararnos a través de la interpretación de ese himno para abrir la palabra de Dios, y les invito a abrir sus Biblias al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Es importante recordarnos de vez en cuando que cuando venimos a la iglesia el domingo no venimos a escuchar un sermón, simplemente no venimos a escuchar a un predicador, simplemente, sino que venimos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y en ese espíritu y con eso en nuestra mente y corazón es que abrimos ahora la palabra de Dios y nos encontramos en este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses que hemos estado estudiando por algunas semanas y continuamos hoy, versículos 21 y 22 en particular. A través de la historia, la iglesia ha sido, es y será intimidada, acosada, atacada por falsos maestros, a abandonar su confianza absoluta en la palabra de Dios. Esta es una lucha espiritual. No es simplemente el antagonismo de hombres, existen seres espirituales de maldad detrás de esta lucha. Y es justamente lo que nos dice Pablo en el capítulo 10 de 2 Corintios, a esto se refiere, a esta lucha. Versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra, nuestra contienda, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son estas fortalezas, Pablo? Bueno, él las menciona, las explica en el versículo 5. Destruyendo especulaciones o argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esa es nuestra lucha. Esa es la lucha de la iglesia. La lucha de la verdad de Dios y la mentira, por supuesto, proclamada por aquellos que siguen al diablo, el padre de mentira. Entonces, en estos versículos 21 y 22 vamos a ver este tema del apóstol Pablo, que es vital para la salud espiritual de cada uno de nosotros, para la iglesia. El tema es el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual, o sea, la habilidad de distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso o una verdad a medias. Es importante. Entonces leemos en estos versículos que Pablo nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hace unos años, hace un tiempo ya, estaba escuchando un programa radial evangélico en el cual un prominente líder cristiano estaba diciendo que Dios le había revelado a él que la iglesia cristiana estaba al borde del avivamiento espiritual más grande en su historia y que así como el libro de los Hechos de los Apóstoles, íbamos a experimentar todos los milagros que allí se nos describen. Eso fue al principio del año 2000. Y con el mismo tono de autoridad, otros predicadores y profetas, entre comillas, afirman que los milagros que la iglesia vivió en el primer siglo van a ser pálidos comparados con los milagros y portentos que Dios va a realizar en su iglesia en esta época en la cual estamos viviendo. Eso se proclama por ahí. ¿Pero qué hacemos con este tipo de declaración? ¿La aceptamos entusiasmadamente como si fuera un mensaje de Dios? ¿Gritamos amén, amén, como muchos lo hacen en reuniones donde este tipo de profecía se pronuncia, o nos detenemos a cuestionar su legitimidad a la luz de la palabra de Dios? Y debo decir que eso es lo que debemos hacer. En el texto que acabamos de leer, Pablo nos exhorta a examinar todo con cuidado, y una vez que descubrimos aquello que es bueno, que es genuino, nos aferramos a ello y rechazamos lo inservible, lo que es malo. Pablo está hablando
entonces de uno de los elementos más esenciales en la vida espiritual de cualquier creyente, y lo repito, es el discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Trágicamente, la iglesia evangélica en general hoy demuestra una credulidad incomparable, sin barreras. Cree cualquier cosa, acepta cualquier práctica e es incapaz de discernir. Sin duda, el problema principal de la iglesia moderna es su falta de discriminación espiritual. La iglesia parece incapaz de distinguir entre la verdad bíblica y aquello que es invento de hombres, razonamiento humano, filosofías, o peor, tiene su origen en distinguir entre la verdad bíblica y aquello que es invento. Viendo a los tesalonicenses, no tienen que buscarlo, se los leo, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo exhorta ahí a los colosenses y por supuesto a nosotros. Honestamente, yo creo que el cristianismo evangélico hoy corre el riesgo, y en muchos casos ya lo es, de convertirse en un neocristianismo. En otras palabras, tiene cierta apariencia de cristianismo, de cierta genuinidad, pero en realidad es una caricatura vulgar del cristianismo bíblico. La Biblia nos enseña que el objetivo principal del diablo, Satanás, es mantener al hombre ignorante de la verdad. Comenzó en el libro de Génesis, cuando después de la creación, en el capítulo 3, en la caída, y desde ahí en adelante es lo mismo. En primer lugar, el diablo mantiene a todo el mundo ignorante de su condición de muerte espiritual. Sabemos, según primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el maligno está en control del mundo. Y por supuesto la gente está bajo la dirección del maligno. En 2 Corintios 4:4 nos dice el apóstol Pablo que el Dios de este mundo, el maligno, el diablo, Satanás, todos nombres dirigiéndose o describiendo la misma persona, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Noten eso. No solamente que la gente está muerta en delitos y pecados, insensible a las cosas del Espíritu, sino que acá más aún dice que el diablo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y el diablo hace eso. Es su función. Pero si él no tiene éxito en impedir que la gente se convierta a Cristo, el enemigo continúa su obra de engaño, o de engañar, mejor dicho, a los hijos de Dios en cuanto a la verdad de su palabra. Y realmente el diablo ha logrado esto hoy a un nivel y con un alcance realmente incomparable. Y como resultado, lo que observamos hoy en la iglesia es una iglesia pobre en su conocimiento de doctrina, teología y por lo tanto débil y confundida. Es la condición que Pablo describe en Efesios 4:14. Andan engañados de aquí para allá. El versículo 14 dice ya que son niños, no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La iglesia está confundida, está siendo llevada de aquí para allá con todo tipo de doctrina. Y realmente esta confusión no debería existir, puesto que hemos sido advertidos una y otra vez en la Escritura acerca de ello. La Biblia nos advierte que vendrían doctrinas de demonios, herejías destructivas, mitos, espíritus engañadores, fábulas mundanas, filosofías huecas, sutilezas de origen humano. Jesús nos dijo que vendrían lobos rapaces vestidos de ovejas. Pablo habló de lobos que se introducirían en la iglesia y no perdonarían al rebaño. Pablo le dice a Timoteo que vendrían
2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que vendrían tiempos peligrosos, que los hombres irían de mal en peor y que muchos tendrán la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia por sus acciones perversas y por supuesto por sus enseñanzas. Y como resultado de esto, dice Pablo, muchos serán engañados. O sea que somos advertidos. ¿Por qué está siendo engañada la iglesia? La razón principal es que la iglesia no está escudriñando las Escrituras, es ignorante de lo que Dios dice en su palabra y por supuesto no entiende la Escritura. Y fácilmente va a seguir afirmaciones de individuos que son falsos simplemente porque hablan en nombre de Dios, supuestamente. La responsabilidad trágica de la condición de la iglesia hoy cae sobre los hombros de sus líderes. Muchos de los profetas modernos y los que predican haciéndose pasar por siervos de Dios son como los fariseos del día de Jesús. Representaban a Dios en público, pero no conocían ni sabían interpretar correctamente las Escrituras. Noten las palabras del Señor a estos fariseos y saduceos. En Mateo 16:1 les dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero respondió él diciéndoles: al caer la tarde, decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. La pregunta de Jesús es esta: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Estos líderes religiosos de aquel día poseían cierto conocimiento primitivo, conocimiento limitado en cuanto al clima, pero aún este corto y limitado discernimiento en cuanto a las condiciones climáticas era superior al discernimiento espiritual de ellos. No lo tenían. Jesús les dice: no podéis discernir las señales de los tiempos. Las realidades espirituales que se estaban haciendo manifiestas delante de sus narices no podían discernir. El Mesías estaba presente con ellos y no lo reconocieron. Estos hombres tenían las Escrituras y deberían haber reconocido lo que éstas decían acerca del Mesías, pero no fue así. Lo que buscaban era algo más, una señal, una experiencia más allá de lo que Dios ha revelado en la Escritura. No fueron capaces de distinguir entre la verdad y el error. Y noten esto, que un principio importante de recordar es que la actividad religiosa o ser líder religioso no es sustituto por el conocimiento y compromiso con la verdad. Uno puede ser una eminencia religiosa, pero ser ignorante de la verdad de Dios. Estaba hablando con un joven en el primer servicio y me decía me preguntaba, bueno, ¿y qué títulos debía uno tener para el ministerio? ¿Qué títulos tenía yo? Los pastores, le digo, mira, el título te puede llevar hasta cierto punto, pero no importa qué título uno tenga. Uno puede tener doctorado en esto, doctorado en lo otro, pero en cuanto a la sabiduría espiritual, ser nulo, no entender. O sea que el título no te hace ministro, no te hace pastor. Este muchacho está pensando en anotarse en el seminario, por lo menos está considerando el seminario como posibilidad. Estos eran eminencias religiosas, los fariseos y saduceos, pero no entendían, no tenían discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es uno de los elementos indispensables en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, y se logra enfocándose en la verdad. Ahora volvamos al pasaje en 1 Tesalonicenses 5. Pablo escribe esta exhortación tan importante a examinar todo y aferrarse a lo que es bueno a cristianos, a personas como nosotros. No se dirige simplemente a líderes evangélicos o líderes de la iglesia. Repasemos un poquito lo que hemos visto en cuanto a lo que los versículos del 16 en adelante nos dicen. Pablo está enumerando una serie de principios elementales en la vida cristiana. El versículo 16
repasemos un poquito lo que hemos visto en cuanto a lo que los versículos del 16 en adelante nos dicen. Pablo está enumerando una serie de principios elementales en la vida cristiana. El versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Hablamos de eso. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías, referencia a la palabra de Dios revelada. Y ahora el apóstol Pablo llega a los versículos 21 y 22 y dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa palabra examinar es la palabra en griego dokimazo, que es una palabra conocida para todo estudiante, aún estudiante básico del Nuevo Testamento. Frecuentemente se usaba o se usa para referirse a algo que se pone a prueba para revelar o manifestar si es legítimo o no. A menudo se usaba en referencia a probar metales, con el objetivo de quemar lo que es hojarasca y obtener lo que realmente es el metal puro. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Lo que Pablo está diciendo es, pongan a prueba todo para ver si es genuino. Para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es verdad y lo que es falso, en otras palabras, separar, por decirlo así, el trigo de la cizaña. Y para nosotros, la exhortación es, examinemos todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, y a la luz de la palabra, como los nobles de Berea, que escudriñaban las Escrituras a diario para ver si estas cosas eran así, y determinar si lo que escuchamos o leemos es realmente de Dios o no, en base a lo que Él ha revelado. Y una vez que descubrimos lo que Él ha revelado, que es verdad, dice Pablo, retened lo bueno. La palabra retener quiere decir abrazar de todo corazón y tomar posesión de ello. Aquello que es bueno. La palabra bueno es la traducción de la palabra kalos en griego, que significa bueno, inherentemente bueno. No simplemente bueno en apariencia, sino que es bueno. Por naturaleza es bueno. Y cuando encontramos eso, la exhortación es aferrarnos a lo bueno, aferrarnos a la verdad. Que sea aquello que nos guía, que nos dirija, que nos informe, aferrarnos a ello. Una vez que conocemos la verdad, no tiene sentido jugar con cositas que no tienen nada que ver con la verdad, sino aferrarnos a la verdad. No hay valor en leer cosas que son filosofías humanas o conceptos distintos a la palabra por el solo hecho de tener una mente amplia. Como me decía un amigo mío, pero Henry, tenés que tener la mente amplia. Bueno, la verdad que cuanto más limitada sea la mente en términos de la verdad, mejor para nosotros. No abrirnos a escuchar todo. ¿Qué nos sirve eso? Y cuando encontramos la verdad, entonces otra vez, Pablo dice, aférrense a eso. Y el versículo 22 hace el contraste aún más intenso porque dice, absteneos de toda especie de mal. La palabra abstenerse, apeko en griego, quiere decir mantenerse alejado, rechazar todo aquello que es malo. Por ejemplo, es la misma palabra que se usa en esta epístola, en el capítulo 4, versículo 3, cuando dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis, ahí está la palabra, de inmoralidad sexual. Que os abstengáis de fornicación es la traducción a algunas Biblias, pero es todo tipo de moralidad sexual, inmoralidad sexual. En 1 Pedro, otra vez, la misma idea y la misma palabra. 1 Pedro 2:11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma. La misma idea ahí. Por supuesto, esta abstención significa alejarse de todo tipo de inmoralidad sexual. No juguetear con estas cosas. Y ya que tocamos eso, hoy en día estamos expuestos a todo tipo de inmoralidad, inmundicia a través del internet y es tan accesible. Y Pedro dice, absténganse de todo eso.
Por supuesto, esta abstención de alejarse de todo tipo de inmoralidad carnal. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, el contexto nos habla principalmente ahora de alejarse de todo aquello que es corrupción doctrinal. Doctrinal. Lo corrupto tanto en conducta como en enseñanza o conceptos. Y recordemos lo que leímos de 2 Corintios 10, 4. Nuestra batalla no es una batalla que podemos ver, observar, sino que nuestras armas son espirituales, porque luchamos contra todo argumento y toda especulación que se levanta contra Dios. Estamos luchando contra filosofías, conceptos que batallan por el alma de los seres humanos. Esa es nuestra guerra, y es el contexto aquí. Apartarnos de todo lo que sea corrupción doctrinal. El comentarista bíblico Lenski afirma o escribe en cuanto a esto, a esta realidad, lo siguiente: las peores formas de impiedad consisten en perversiones de la verdad. Noten, la peor forma de impiedad es perversión de la verdad. Mentiras espirituales, aunque hoy en día muchos ven esto como con indiferencia y las consideran inofensivas. ¿Ven lo que está diciendo? Pablo dice: apártate del mal en cualquier forma que se presente, lo cual incluye perversión moral y, en este contexto particular, la perversión de la verdad de Dios. Entonces el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, versículos 21 y 22, es un llamado a tener discernimiento espiritual. Pablo está diciendo: examinen todo a la luz de la verdad de Dios, y cuando identifiquen aquello que no se alinea con su revelación, algo que por implicación es malo, entonces es incompatible con la palabra de Dios, deséchenlo. Rechácenlo. Rechácenlo. No es cuestión de juguetear a ver qué dice esta otra iglesia. Y lo otro. No, una vez que entendemos la verdad, nos apegamos a ello. Por un par de semanas entonces nos enfocaremos en este estudio del discernimiento espiritual y contestaremos una pregunta básica: ¿por qué es que la iglesia carece de discernimiento? ¿Por qué es que la iglesia en general carece de discernimiento? Cuando yo viajo, como lo hago a menudo, y voy a diferentes lugares donde obviamente los evangélicos se reúnen, acabamos de estar en Guadalajara y estuvimos en una iglesia anfitriona, una buena iglesia, pero venían personas de varias denominaciones y grupos ahí, y otra vez uno se da cuenta qué falta de discernimiento existe entre la gente por las preguntas que hacían y los comentarios que me hacían personalmente. ¿Por qué es que la iglesia carece de este discernimiento? Y la primera razón es que la Biblia ha quedado marginada y no ocupa el lugar principal en los púlpitos de las iglesias hoy. La Biblia no es el centro de todo. Otras cosas han tomado su lugar. El problema que se observa es en una forma tan obvia en muchos de los que usan su plataforma pública para enseñar cosas que revelan su falta de profundidad en las Escrituras y a menudo su ignorancia total de las Escrituras. Es porque no la usan, no la estudian. Hace unos años era muy común en la iglesia evangélica, cuando yo era joven, entonces hace muchos años, cuando tenía unos 20 años, 18 a 28 años, recuerdo que era parte de la iglesia, parte de la instrucción, alentar a los cristianos a estudiar la palabra de Dios, a pensar bíblicamente, a examinar las Escrituras. Recuerdo, por ejemplo, que cuando era joven otra vez, nuestra iglesia celebraba anualmente una conferencia bíblica donde varios predicadores invitados venían y exponían la palabra de Dios, explicando y aplicando los principios de la Escritura a la vida. Era una semana especial y varias iglesias en el sur de California participaban en esta conferencia bíblica. Era un deleite realmente escuchar a tantos hombres de Dios exponer la palabra de Dios y ser expuestos a la verdad de Dios de esa manera.
Recuerdo que estos hombres eran reconocidos como maestros de la Biblia, quienes habían dedicado sus vidas a estudiar la palabra y a exponerla con claridad en la iglesia. Pero hoy en día, ¿dónde están? Bueno, estos que estaban enseñando en esos días pasaron a la presencia del Señor y hoy no tenemos tantos maestros de la Biblia. Hoy no existen no es común escuchar y tener conferencias sola y exclusivamente bíblicas en las iglesias. No existe. Tenemos algunos buenos predicadores, pero son contados, y gracias a Dios los tenemos en nuestro contexto y vienen a nuestra iglesia y estamos expuestos a excelente enseñanza bíblica en nuestra congregación, pero nosotros somos como un dinosaurio en la iglesia evangélica. No es común. Esto no es común. Hoy tenemos en el ambiente evangélico, tenemos a Sugel Michelén, tenemos a Miguel Núñez, tenemos a Paul Washer. En esos días me acuerdo que había múltiples Paul Washers cuando yo era joven. Me acuerdo que era ¿quién es mejor que el otro? Y era algo que era un deleite para nosotros creyentes, tener acceso a estos hombres. Gracias a Dios por los que el Señor ha levantado hoy, sin duda. Pero hoy, los predicadores en general peinan acaso la Escritura. No la estudian. Y por tanto su predicación es liviana, inofensiva a veces, y en otros casos errónea, falsa, lo cual es mortífero para la salud espiritual de los creyentes. Conozco un hombre que era pastor en una iglesia muy grande en otra ciudad, en otro estado, no se los voy a decir dónde, que me dijo una vez: Henry, yo tuve que escoger al comienzo de mi ministerio si me iba a dedicar a estudiar la Biblia, predicar o ser pastor. Como si tal dicotomía existiera en el Nuevo Testamento. ¿Cómo que tenía que decidir entre ser predicador y ser pastor? ¿Dónde está esa división? Y lo que él quería decir era lo siguiente: yo tuve que decidir si me iba a dedicar a estudiar las Escrituras para enseñar o me iba a dedicar a cuidar a las ovejas. Y cuidar a las ovejas para él era irlas a visitar en el hospital, irlas a visitar en sus casas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, yo no estoy en contra de visitar y pastorear a las ovejas, pero parte esencial del ministerio de un pastor a sus ovejas es alimentarlas. Alimentarlas. ¿Y con qué la vamos a alimentar? Con la verdad de Dios, la palabra de Dios. Protegiéndolas de los lobos rapaces y que promueven e introducen falsa doctrina en la iglesia. Por eso Pablo subraya que la función principal de un anciano, de un pastor, de un obispo, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3 dice: el que desea ser obispo, que buena cosa desea. Claro, claro. El obispo debe ser, por lo tanto, irreprensible. Y bajo esa sombrilla de irreprensibilidad, Pablo nos da una serie de requisitos para ser pastor, para ser obispo, para ser anciano. Y la única función que se subraya en esa serie de requisitos para ser un pastor es que sea apto ¿para qué? Para enseñar. Qué interesante. Podría haber mencionado que sea apto para ir a visitar a las ovejas en sus casas, que sea apto para visitarlas en sus momentos de dolor en el hospital, o etcétera, etcétera. Carlos, no es para ti esto, así que no te vayas. No te sientas ofendido. Pero el punto es que no podemos proteger a las ovejas si no les damos de comer. Y esto demanda estudio, exposición de la palabra, y es indispensable que todo cristiano conozca la palabra de Dios para su propia salud espiritual. O es un teléfono o es un niño. Bueno, a lo mejor es un teléfono con una grabación de un niño. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús oró por los suyos de esta manera: Padre, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal o del maligno. ¿Se acuerdan? Capítulo 17 de Juan. ¿Cómo es que van a ser protegidos y santificados, apartados del mal y para Dios? ¿Qué es el significado de la palabra santificar, por ejemplo? El versículo 17 de Juan 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad. Dios nos santifica a través de su verdad, la cual se encuentra en su palabra. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y en los versículos anteriores de este capítulo 17, el Señor Jesús dice, Padre, yo les he dado tu palabra. Cristo se refiere a su enseñanza que incluye todo lo que encontramos en los evangelios. Está hablando de sus apóstoles. Yo les he dado tu palabra. Dios nos santifica entonces por medio de su verdad, su palabra, la cual se encuentra ahí. Y dice Jesús, yo les he dado tu palabra, que se refiere a su enseñanza en los evangelios, pero en el capítulo 16 de Juan, el Señor Jesús nos dice que parte de esa revelación de esa palabra de Dios aún no había sido revelada, porque dice Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Se dirige a los apóstoles. Ya en el capítulo 16 de Juan no tenemos a Judas. Judas ya le había traicionado, se había ido. Pero en cuanto al versículo 13, pero cuando Él, el Espíritu Santo, venga, dice Jesús, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús está hablando a los apóstoles. Es una referencia al Espíritu Santo que habría de venir e inspiraría a estos hombres a escribir la doctrina apostólica que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos observar que la verdad de Dios incluye las enseñanzas de Cristo en los Evangelios, la enseñanza de todo el Nuevo Testamento y, por supuesto, cada escritor del Nuevo Testamento se refirió continuamente a la revelación escrita del Antiguo Testamento. Entonces, la verdad de Dios incluye toda la Escritura, toda la Escritura, toda la verdad. Cada palabra de Dios es verdad, que Él utiliza por medio del Espíritu Santo para nuestra santificación. La predicación de la palabra de Dios, la enseñanza sistemática de las doctrinas de la Escritura, la exposición de la verdad de Dios revelada en su palabra, no es opcional, sino es algo crucial, vital para nuestra salud espiritual. Por eso lo hacemos continuamente. Sin embargo, la iglesia hoy se ha alejado de la exposición bíblica, la proclamación de la verdad revelada en la Escritura, y ha reemplazado lo central en el púlpito y en la iglesia con otras cosas, tales como drama, música, equipos de mímica, entretenimiento, charlas sobre la autoestima, coloquios, que es muy común eso hoy, y las relaciones interpersonales, experiencias místicas, cosas que están diseñadas para evocar reacciones emocionales en lugar de alumbrar el entendimiento. Y noten que una y otra vez el Nuevo Testamento nos exhorta a nuestras mentes, a pensar. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? Un pasaje que sin duda han memorizado. Pero dice Pablo, por lo consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Noten el versículo 2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de ¿qué? De vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La exhortación es a la mente. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo dice, por lo tanto, todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo que es puro, si hay virtud alguna en ello, y otras cosas, en estas cosas, dice Pablo, pensad, meditad. Segunda de Timoteo 4, 7 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, considera lo que te digo, piensa en lo que te digo y el Señor te dará entendimiento. Segunda de Corintios 10, 4 al 5, que ya vimos,
Estamos luchando en esta guerra de conceptos, ideologías, argumentos, y toda la Escritura va dirigida a pensar, a nuestra habilidad que como seres humanos tenemos de pensar, de discernir. No a experiencias religiosas simplemente. Pero hoy los predicadores se han convertido en narradores de historias, cómicos, terapeutas, showmen, maestros de ceremonias en lugar de ser mensajeros poderosos de la verdad de Dios. Eso es lo que la gente necesita, la iglesia necesita. ¿Qué acerca de la predicación evangelística hoy? Hoy la presentación del Evangelio, digamos, en una campaña evangelista se saltea y evita elementos claves de lo que significa venir a Cristo, que es el Evangelio. En un libro popular llamado Evangelismo de Poder, su autor, que ha fallecido en un sentido que bueno, porque ya no sigue enseñando estas cosas, en este libro el autor dice, no incluye el Evangelio, pero está enseñando sobre el evangelismo con poder. Pero él dice que la gente se convierte habiendo escuchado una serie de relatos de supuestamente de personas que se han convertido a Cristo en base a milagros. Entonces lo que han visto, gente que viene a Cristo por medio de milagros, y eso lleva a las personas a considerar el Evangelio. Leí de un celebrado evangelista quien reporta la salvación de almas, noten esto, antes de su predicación, perdón. O sea que este evangelista está diciendo que la gente se convierte aún antes de que él se ponga a predicar. ¡Qué poderoso es! Pero ¿en base a qué se convierten? Esa es la pregunta. He estado en reuniones evangelísticas donde el predicador da una presentación superficial del Evangelio sin ningún compromiso, pero con mucha euforia y entusiasmo, y al final de la predicación comienza una larga y tendida invitación a aceptar a Cristo y pasar al frente. He estado en esas reuniones, posiblemente algunos de ustedes también. La pregunta es, y la gente pasa al frente, pero la pregunta es, ¿por qué pasan al frente? ¿En base a qué responden? No es el Evangelio, porque ahí no estaba el Evangelio. Entonces, ¿por qué se motivan? El mensaje no poseía elementos fundamentales bíblicos de lo que significa venir a Cristo y convertirse en cristiano, tales como Dios es santo y demanda absoluta justicia. El reconocimiento de que el hombre es pecador y en esa condición de pecador no puede venir a Dios a menos que Dios intervenga en su vida. El hecho de que nadie puede salvarse por obras. Que Cristo es el Hijo de Dios que vino a morir como sustituto del pecador. Que creer en Cristo significa arrepentirse de pecado y entregarse a Jesucristo dependiendo totalmente en su gracia para obtener salvación. Esas cosas y esos elementos no se encuentran en la predicación común de hoy. El tipo de predicación evangelística que hoy se escucha carece de información bíblica, la información más básica de lo que el Nuevo Testamento dice es venir a Cristo. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír. Sí, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios, específicamente el mensaje acerca de Cristo. No hay fe sin una predicación del Evangelio. La pregunta que debemos hacer entonces es, ¿qué es lo que estas personas están experimentando? ¿Cómo es posible convertirme a Cristo si no conozco lo más básico de lo que esta decisión implica? ¿Ven? Y las iglesias están llenas de personas que supuestamente son evangélicas, que supuestamente son cristianas. Yo creo que una de las razones por que la enseñanza bíblica se ha debilitado en la iglesia es el deseo de no ofender a nadie, no ofender a la gente. Y se predica un evangelio light para que no ofenda, para que no pise callos, para que no moleste a nadie. Entonces le damos un evangelio light y tratamos de tener un ambiente que la gente se sienta cómoda, se sienta feliz, porque hablamos de la prosperidad, de la sanidad y la autoestima. Entonces, claro, ahí se llenan las gentes, se llenan los templos y las iglesias, de gente que simplemente viene a la iglesia por motivos X, pero no por seguir a Cristo, el Cristo que el Nuevo Testamento nos enseña. La iglesia tiene temor de hacer eso.
Es como si existiera un antagonismo a la doctrina clara de la Biblia, porque ésta divide y ofende. Pero saben que esto no se puede evitar. La doctrina clara siempre divide y siempre ofende. Cristo no vino a este mundo para hacerse de amigos. Su verdad es exclusiva y divide, y su verdad ofende. Una vez y otra vez leemos en los evangelios que su predicación, la predicación del Señor, siempre causó división. Por ejemplo, leemos, ofendió sin duda a los judíos. En Juan 5:16 leemos, por ejemplo, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estaban ofendidos porque Jesús sanaba enfermos en el día de reposo. Y el día de reposo para el judío es que supuestamente uno no trabaja. Y consideraban el sanar a un enfermo como trabajo. El versículo 17, pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Claro, porque era Dios hecho carne. Sabemos que la predicación de Cristo no causó que las multitudes le siguieran por su predicación, sino por sus milagros y por sus sanidades que las hacía. Capítulo 6 de Juan, lo hemos estudiado. Multitudes le seguían hasta que llegamos al versículo 66 y él, después de haber dicho lo que significa venir a él, comer su carne, que implica creer en él, aceptarle a él, vivir por él, esa multitud de discípulos los abandonó, le abandonaron. Una y otro y otro y otro se fueron. Y quedó con un grupo muy reducido de personas, sus discípulos, a quienes él les dice, ¿queréis acaso vosotros iros también? Y Pedro, gracias a Dios que siempre hay un remanente fiel, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído. Si predicamos la verdad bíblica, vamos a ofender. Porque la verdad es luz que expone las tinieblas. Este mundo es un mundo de tinieblas. Y dice Jesús que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Por supuesto. La luz del Evangelio, la claridad del Evangelio explicado tal como el Nuevo Testamento lo explica, causa rechazo. Causa rechazo. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y debemos recordar que este mundo en el cual vivimos es territorio enemigo. No estamos aquí para quedarnos aquí. Somos peregrinos, vamos en proceso. Este mundo pertenece al diablo y aquellos que le siguen. Siempre vamos a experimentar oposición si hablamos la verdad. Muchos cristianos piensan que si eliminamos la doctrina de nuestra predicación y nos dejamos guiar por el amor, vamos a llevarnos bien con todos. Es imposible. Si dejamos la doctrina a un lado, junto con ella va a desaparecer la verdad. Va a desaparecer la convicción, va a desaparecer el discernimiento del cual estamos hablando. Y eso no se puede considerar. Es imposible. El precio es demasiado alto para dejar a un lado. No podemos buscar la unidad de la iglesia evitando o dejando a un lado la verdad de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en Juan 17:21 el Señor Jesús pidió al Padre que los suyos sean uno, pero esta petición fue precedida por su oración, santifícalos en tu verdad, en el versículo 17. La unidad cristiana se fundamenta en la verdad de Dios, no salteándose la verdad de Dios. No puede haber unidad sin doctrina. ¿Qué nos une a los mormones? ¿Qué nos une a la iglesia romana? ¿Qué nos une? Si no es la verdad, no podemos estar unidos. Es imposible. Noten que Pablo le dice a Timoteo que es una vergüenza no trazar con precisión la palabra de verdad. Noten,
2 Timoteo 2:15 dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza correctamente y con precisión la palabra de verdad. Noten eso, es una vergüenza no usar bien, no trazar correctamente la verdad de Dios en su palabra. Es una vergüenza entonces no poder discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Entonces el contribuyente mayor a la falta de discernimiento espiritual es que la iglesia ha abandonado la Biblia. Hay una segunda razón y la cubrimos brevemente y continuamos la próxima vez. Y es esta, una mentalidad relativista. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la inhabilidad de pensar en algo opuesto, blanco y negro, verdad, falso. Vivimos en una época en el mundo occidental, en el mundo que se llama hoy postmodernista, donde la gente piensa que la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti, tal vez no es verdad para mí, pero esa verdad para ti es tan valedera como mi verdad. Así que realmente no hay una verdad absoluta. No hay blanco y negro. Todos vivimos en un mar de gris. ¿Es eso verdad? Dios es el autor de la verdad. Y si Dios es el autor de la verdad, entonces Dios determina qué es verdad y qué es mentira. Y es imposible pensar de que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Es imposible. En la Biblia tenemos claramente la antítesis. El discernimiento es esencial. La Biblia establece en términos categóricos lo que es verdad y lo que es falso, ¿no es cierto? En cuanto a acerca del destino del hombre, la Biblia nos da dos posibilidades. El hombre o va al cielo o va al infierno. Hay dos tipos de hombres, hombres salvados y hombres perdidos. Hay dos tipos de siervos, los que sirven a Dios y los que sirven al diablo. Hay dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Está la luz y están las tinieblas. Hay vida o muerte. Está el reino de Dios o el reino de Satanás. Hay un solo camino, una sola verdad y esa es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios Padre sino por mí. ¿Es exclusivista eso? ¿Es exclusivista eso? Por supuesto que lo es. Porque Dios ha determinado que Jesucristo es el único medio y camino de conocerle a Él. No hay otro nombre dado a los hombres, dice Pedro, capítulo 4 de Hechos, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Santiago nos dice, someteos a Dios y resistid al diablo. El mismo apóstol nos recuerda que amamos a Dios o amamos al mundo. Primera de Juan 4:7 que hemos estudiado nos exhorta a discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. También Juan nos dice que ninguna mentira procede de la verdad. 1 Pedro 3:11 nos manda a apartarnos del mal y a hacer lo bueno. Toda la escritura se presenta en términos absolutos. Hay una verdad y hay una mentira. En la Biblia no existe el concepto tan popular aplicado a la religión que todos los caminos conducen a Dios. Ese es un dicho, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. La Biblia no nos da ningún permiso a ser tolerantes al costo de la pureza doctrinal. Donde Dios habla claramente y autoritativamente, nosotros hablamos con autoridad. Existe una línea clara trazada, existe una verdad absoluta, que es lo que Dios dice, y no hay lugar para comprometer las convicciones que no son basadas en la palabra de Dios. Escuche bien, el discernimiento espiritual puede florecer y crecer únicamente en un ambiente de clara definición doctrinal. El discernimiento espiritual demanda que tengamos convicciones bíblicas. Entonces, Pablo está hablando de eso. Claramente nos invita el apóstol Pablo a desarrollar discernimiento espiritual. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a
continuar el próximo domingo considerando este tema del discernimiento espiritual, pero vamos a orar para terminar esta mañana. Señor, te damos gracias hoy por esta oportunidad de abrir tu palabra y examinarla una vez más. Y ver aquí donde el apóstol Pablo nos exhorta a examinar todo y retener lo bueno. Y abstenernos de todo tipo de falsedad, todo tipo de error. Somos llamados como cristianos, Señor, a tener discernimiento. Ayúdanos, Señor, a estar comprometidos con tu verdad. A familiarizarnos más y mejor con tu verdad. Para estar en condiciones de entenderla y defenderla. Padre, gracias te damos por tu palabra, la cual nos ilumina, como el salmista nos dice, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado claramente en tu palabra y nos has dado tu verdad encarnada en Cristo Jesús y tu verdad revelada en la Escritura. Gracias te damos, Padre, por esto que gozamos como pueblo tuyo, como hijos tuyos. Ayúdanos a abrazar esta verdad. Señor, abrazarla con todas nuestras fuerzas y abstenernos de todo tipo de error y maldad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Carlos, gracias.